Voy a comentar hoy a las 8:30 de la mañana, con un sol que como me está dando aquí, que es maravilloso, y de una forma un poco loca, porque comentar un domingo a las 8:30 de la mañana, justo el día en el que son las elecciones generales en España, eh, un artículo, un periódico, es una cosa un poco friki. Pero bueno, voy a hacer la segunda eh, de las entradas de esta sección de la crítica que me interesa, y en este caso de nuevo se trata de una crítica que he publicado en el ABC Cultural. Concretamente sale en la página 22 del sábado 27 de abril del 2019 y está dedicada a la obra de Daniel Berbis, del que se reproduce aquí un objeto, una escultura. Eh, leeré y comentaré o añadiré cosas a lo que digo aquí de Berbis. El título de la crítica es Bordando la pintura con Berbis. Y dice así: con Daniel Berbis, el León 1968, siempre hay mucha tela que cortar. Pintor que sabe, más que pegar la hebra, seguir el hilo de Ariadna en su particular laberinto mental. Su imaginario rizomórfico ofrece sorprendentes plegamientos, lo que le lleva a expandir y paradójicamente reconcentrar la pintura. No deja nunca de aplicar su óptica de precisión, sintomatológicamente duchampiana, aunque no por ello ajena a los placeres retinianos. Un impresionante mural ejecutado en la Galería de Pilar Serra para la muestra Cross Dressing está rematado por una máquina de coser que inevitablemente nos hace recordar la mesa de disección surreal en la que confluye lo heterogéneo. Bueno, se trata concretamente aquí de una crítica breve en la que me pidieron que escribiera 450 palabras, y me suele pasar cuando escribo las críticas breves que trato de concentrar lo máximo en las referencias o las sugerencias de cara a los lectores. En este caso, desde el principio aludo a la condición laberíntica, ese es el asunto del hilo de Ariadna, de la pintura de Berbis, a el carácter tremendamente reflexivo, meditativo, intelectual, teorético de la obra de Berbis, que no solamente es un gran pintor, sino que es un apasionante escritor de ensayos. Hemos publicado recientemente en Cendeac un librito con consideraciones suyas sobre la pintura. También apunto que su imaginario tiene condición rizomórfica, y con eso aludo, como es obvio, al rizoma de Deleuze y Guattari, porque Deleuze y Guattari, Mil Mesetas, ha sido siempre una referencia para Berbis, con todo lo que tiene que ver con la cuestión de la nomadología, pero también el cuerpo sin órganos, la idea de Antonin Artaud aplicada a la condición de la pintura. También señalo que su obra es una obra de gran precisión, o que tiene que ver con la óptica de precisión, que es una referencia duchampiana al modo en el que él eligió o escogió los ready-made por indiferencia de gusto, señalando que no renuncia al placer retiniano, que como sabemos Duchamp lo que hizo fue desde el Grand Verre criticar la pintura como mero placer retiniano. Y también ya indico que la exposición de la que estoy hablando es la exposición que presenta en la Galería Pilar Serra en la calle Santa Engracia número 6, y que estuvo hasta el 25 de mayo. Eh, También ahí acabo ese primer párrafo señalando que su obra hace confluir lo heterogéneo, como la famosa imagen que utilizaba André Breton en el primer manifiesto del surrealismo, de Bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, Bello como el encuentro de lo metafórico, como el encuentro de lo heterogéneo, porque el gran mural que ha pintado directamente en una galería Daniel Berbis está rematado en la esquina inferior derecha por una máquina de coser, y sin duda alude tanto a las cuestiones del tejido y del bordado de ese hilo de Ariadna del que hablo, cuanto puede remitir a la mítica máquina de coser electrosexual, como decía Óscar Domínguez. El libro de patronaje, continúo, que es intervenido, da la clave de esta fascinación y de este fascinante sistema de modelaje, porque Daniel Berbis trabaja también haciendo libros de artista, y nada más entrar en la galería, en una vitrina tenía colocado un impresionante un libro de patronaje, un libro de patrones de costura, en el que ha ido estableciendo dibujos y modificaciones, aludiendo a los modelos
pero también aludiendo a las formas de la corporalidad y también aludiendo al papel que tienen hoy las mujeres y esta situación en la que tan importante es teórica, artísticamente, social, culturalmente, en todos los sentidos, la llegada y la irrupción afortunada del feminismo en los debates contemporáneos. En última instancia, se trata de, para la redundancia, continuar tejiendo a la manera de Penélope para evitar el sacrificio o la usurpación. En la urdimbre quedan sedimentados los deseos prodigiosamente velados. Bueno, como sabemos por el texto de Benjamin sobre Lescaut, el narrador, se narraba al caer la tarde, ya en el momento en el que en la casa se empezaban las tareas del bordado, del tejido y de la costura, y así el relato, decía Benjamin en su conocido texto, se entretejía en el propio curso de la vida, y la lección de Sherezade, pero también la tarea de Penélope, es tratar de elongar, de prolongar, de ampliar el tiempo para tratar de evitar el asesinato, para establecer esa batalla entre el relato y la muerte, porque finalmente la estructura de los relatos y también el carácter de la poesía, como sucede con el Malte Lauris Brige de Rainer Maria Rilke, es un intento de sustraerse a ese momento de la muerte, a ese punto final, a ese instante en el que se acabará la posibilidad de volver a articular un relato. En un extenso y magistral texto en torno a sus recientes pinturas, el artista Daniel Berbis indica que está desnudando la apariencia, pero también se cuestiona la ideología de la transparencia, invitando a ir hacia la sombra y el azogue. Bueno, me refiero a un texto muy extenso que ha escrito Daniel Berbis para esta exposición, un texto que en realidad es un ensayo que me suministraron en la galería y realmente en el que va obra por obra, pieza por pieza, explicando cuáles son los intereses, cuál es el sustrato teórico, cuáles son las meditaciones que ha hecho a partir de esa obra. Y también aquí de nuevo aludo a Marcel Duchamp con esta cuestión de que Berbis está desnudando la apariencia, que es un intento de remitir al hermosísimo libro que escribió Octavio Paz de Marcel Duchamp, Apariencia desnuda o El castillo de la pureza, pero también aludir a esa crítica de una cultura de la transparencia que sería nuestra, de una presunta transparencia política o de una levedad y una transparencia sociológica o colectiva sedimentada en procesos como los de la arquitectura, del nuevo estilo internacional, que es este estilo espectacular corporativo, y en este sentido, cuando digo que critica la transparencia, es que plantea una suerte de Tronleil, pero que también la transparencia es un obstáculo y que la transparencia es también un ardiz y es una trampa, y que allí donde aparece la transparencia, como sería el caso del Grand Verre, pues también hay un resto de sombra, como sería el caso de los moldes mágicos o de las matrices de Eros, y hay que hacer ese proceso del que hablaba Eugenio Trías en Los límites del mundo, de rasgar el cuadro y de tratar de buscar en vez del cuadro el revés del cuadro, que sería el azogue o que sería la sombra, recordando el famoso verso de Paul Celan del Dice verdad quien dice sombra. En este devenir tejido del sujeto, cuando surge el sex appeal de la pintura inorgánica, como señalaba Mario Perniola, se atraviesan los géneros en una clave tanto estilística cuanto material, pero sobre todo en relación al intenso debate feminista de la época. Aludo aquí al libro El sex appeal de lo inorgánico, que a mí es uno de los libros que más me gusta de Mario Perniola, cuando Mario Perniola, siguiendo una sugerencia que hace ya en su libro de estética contemporánea, traducido en España en La balsa de la medusa, habla de, es una referencia benjaminiana, de ese sex appeal de lo inorgánico que tiene que ver con la relación con la cosa o un devenir cosa, y cuando señala Perniola que en realidad el hombre vestido o el mono desnudo, que es ese ser que somos nosotros, en realidad es un animal que se caracteriza por su pura exterioridad y por ser un ser de pliegues y un ser cuya piel es propiamente un tejido, cuya piel y su revestimiento es un vestido. Y en este sentido, la propia pintura funciona como un vestido, como ese dressing, como ese estar vestido, pero también como ese superar la condición de los géneros cerrados. Y aunque Berbis ha ido volviendo la pintura plana y ha renunciado aparentemente a la tridimensionalidad, sin embargo, está constantemente jugando con los límites de los géneros, como digo, artísticos, pero también revisando la cuestión del género. Podemos decir que formando el género en pintura, por utilizar una referencia de Judith Butler. Berbis no cae en la impostura de hablar por las otras y en ningún momento es programático ni panfletario al respecto. Al contrario, tiene perfecta conciencia
del dominio fetichista que se despliega, como es evidente en sus inquietantes obras realizadas con pantis desgarrados dentro de cajas de metacrilato. En estas pinturas sin pinturas hay una trama pasionalmente turbia, como si estuviera reprimiendo algo familiar. Bueno, como si estuviera reprimiendo algo familiar en el sentido freudiano de lo siniestro, es decir, lo siniestro, lo familiar que se ha vuelto extraño por causa de una represión. Y aludo aquí a esta idea de pintura sin pintura, que es algo en lo que ha trabajado desde hace mucho tiempo Daniel Berbis, cuando ha hecho pinturas con hilos, cuando ha hecho pinturas con plastilina, o como ahora utilizando medias y panties desgarrados que parece que aludieran a la máscara, pero también al bondage, pero también al fetichismo, entendiendo el fetichismo también en el sentido freudiano como aquella fascinación por los cuerpos anatómico-corporales, y como el fetichismo tiene que ver también con esa dimensión de los cruces y de las fricciones coloniales, y como señaló V.T. Mitchell, tiene que ver con la cuestión de la idolatría, el totemismo y el fetichismo como aquello que nos hace pensar en qué quieren las imágenes, que es la pregunta que nos tenemos que hacer tal vez en toda obra de arte cuando hacemos la crítica de ella, ¿no? Como Oro en paño, del año 2018, es un trampantojo que puntualiza el mandil de la criada de Danae recibiendo la lluvia de oro de Tiziano. En el texto de Daniel Berbis, que tal vez esté colgado en la página web de la propia Galería Pilar Serra, habla de cómo ha tomado la referencia de este cuadro que se encuentra en el Prado, del cuadro de la lluvia de oro de Tiziano para pintar, para hacer su cuadro, que no es un cuadro ilustrativo y que es como una especie de drapeado, de plegamiento. Es un cuadro de gran formato que está en el centro de la galería y sin duda es la obra principal, y es una obra que demuestra la maestría, la madurez a la que ha llegado Daniel Berbis. La servidumbre, digo aquí, queda literalmente plegada y magnificada, al tiempo que la plenitud modernista queda sometida a la parodia de esta figuración extraña. La topología pictórica se expande en las esculturas que tienen algo de minimalismo blando, como si la fenomenología obsesiva de Donald Judd hubiera sido recreada de forma deliberadamente chapucera por un artista que no tiene miedo a la ubicación epigónica. Hoy, advierte Berbis, el artista no puede permitirse el lujo de dar puntadas sin hilo. Él sabe que no todo es coser y cantar. A veces tirando del hilo la prenda se deshace. En cierto modo la estética de este artista tiene algo de nudo borromeo, en el sentido lacaniano, del Lacan, por ejemplo, del seminario Aún, ejercicio manierista en el que intenta liberarse de la subjetividad rígida. Desde el gran vidrio duchampiano surge un impulso por escapar de la vida soltera, de esa monotonía que corta las matrices de Eros. Me refiero a la parte inferior del gran vidrio, donde están los moldes mágicos, que son la vida soltera, y que también es lo que aparece en el modo en el que interviene y modifica Berbis el libro de patrones, pero también a esa deslizadera o a ese molinillo de chocolate que hablan de la condición onanista de la vida soltera. Y termina la crítica diciendo: tenemos que aprender a abordar primorosamente otra vida al borde de la verdad en pintura, que es evidentemente esa referencia a la verdad en pintura o a la verdad en punctura, que era uno de los temas centrales del magnífico libro de Jacques Derrida, La verdad en pintura, que está traducido al español hace ya mucho tiempo en la editorial Paidós. Hace unos meses escribí un texto extenso de 20 páginas, que no voy a leer evidentemente, sobre Daniel Berbis para su exposición en el Dados, en el Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca, donde realizó una gran exposición de su obra. Comenzaba ese texto que titulé Just When I Was Thought I Was Winning, donde se dice todo en la nota 70, la travesura del atractor extraño y otras divagaciones en torno a los pegamentos pictóricos de Daniel Berbis. Comenzaba con una cita de Saint John Pearse, el poeta de su libro Pájaros y otros poemas, que dice: todas las cosas son conocidas por el pintor en el momento de su éxtasis, pero debe hacer abstracciones de ellas, a fin de realizar en un solo trazo, en el fondo liso del lienzo, la suma verdadera de una tenue mancha de color. Mancha estampada, como por un sello, que no es, sin embargo, ni sello ni cifra, que tampoco es signo ni símbolo, sino la cosa misma en su significación y su fatalidad, cosa viva en todo caso, apresada en lo más vivo de su tejido. Según Daniel Berbis,
la teoría se aparca cuando se encuentra la forma exacta de las cosas, el nombre exacto de las cosas, que dijera Juan Ramón Jiménez. Nos falta tal vez inteligencia para tener la poética precisión y acercarnos de una forma clara a la superficie velada y revelada de un pintor como Berbis, y tal vez escribir sobre este autor es estar siempre al filo de la impotencia, porque sin duda la mejor crítica y las mejores teorías que se han desplegado sobre la pintura de Berbis son las que ha escrito él mismo. Y por tanto, más que escribir un texto crítico, cuando hice para el Dados, lo que hice fue un texto tangencial en sintonía con la propia forma de pensar de Daniel Berbis y resistiéndome a hacer una revisión académica o historiográfica, señalando cómo este artista Berbis lleva años mostrando su pasión por la pintura sin caer en la retórica grandilocuente del conceptualismo, sino tratando de generar una intensa reflexión y un proceso de búsqueda de alta intensidad, resistiéndose a la despictorialización, pero también a la fenomenología de carácter puramente minimalista, también apartándose de los derroteros de la pintura de los 80, donde había una justificación de la bad painting, de la mala pintura, también apartándose del gestualismo meramente expresionista y también evitando pues una idea genérica de la pintura como expanded painting, como pintura expandida, también resistiéndose a todas las prácticas y poéticas desmaterializadoras, tratando de convertir la pintura en un espacio de divagación, pero sobre todo en un espacio de plegamiento en el sentido deleuziano y por tanto convirtiéndose en un trampero, en alguien que hace trampas pero que muestra cómo las hace con una estética que tiene algo de estética casi neobarroca. Berbis sin duda es un artista que se ha planteado la cuestión de la reflexión sobre la pintura en un sentido muy elaborado, en una línea muy cercana a la de Luis Gordillo, al que ha colocado como referente y como maestro y sobre el que ha escrito en distintas ocasiones y siempre de una forma muy atinada, prestando atención al meandrismo, a lo divagatorio, pero también a lo psicoanalítico en la obra de Gordillo y evidente también a la presencia de esa condición rizomórfica o rizomática de leuciana a la postre que está allá. Sin duda, Berbis entiende la pintura como proceso, como una dinámica que puede conducir no solamente hacia lo presencial, sino también hacia la proliferación de la ornamentación y aunque en la última obra, en estas obras, la obra inspirada en Tiziano es una obra de planitud, sin embargo no comparte siempre esa retórica de la planitud y ha hecho libros que tienen una enorme presencia objetual. Su obra en cualquier caso es una reflexión sobre el parergon, sobre el borde, sobre el límite, sobre el passepartout, sobre el marco de la pintura que en muchos momentos decididamente y con gran pasión ha sido capaz de cuestionar y de desbordar. A la pintura abstracta, según Berbis, no le queda otra que sustituir la narración por la ilusión y a renglón seguido la ilusión por la pulsión. Este artista tiene claro que la repetición es necesaria para la comunicación y que a través de la repetición se puede visibilizar lo que decimos en estricta continuidad con consideraciones como las que hizo Sigmund Freud en el año 1907 sobre la obsesión en la repetición compulsiva que cumple sus objetivos. Dando vueltas a los repliegues de la pintura, Berbis trata de responder a la cuestión de qué quieren las imágenes y para él las imágenes desean singularidad. Sin duda, apunta Jacques Derrida, hablar de estrategia significa tener en cuenta que ahora irreductiblemente tenemos que hacernos cargo de la singularidad del tiempo presente, de la hora, y tenemos que renunciar a lo que parecía la disyunción o incluso lo inactual, pero un ahora de lo inactual sería acaso la propia singularidad. Y a lo mejor por ahí es por donde se mueve Berbis con esta pintura que es una suerte de pintura ready-made, una pintura sin sujeto en la que está neutralizado el gesto, en la que su pintura funciona como un atractor extraño con una suerte de lúcida conciencia desgarrada.
¿Acaso piensa Berbis que la constitución de lo visible no es algo que tenga que ver meramente con la disposición cromática, sino con algo que traspasa la tela o algo que se sedimenta de una forma perversa o incluso que tiene un carácter anómalo? La pintura se sedimenta, aunque sea paradójicamente, de una forma fantasmal y desborda lo mecánico, entretejiendo ensoñaciones confusas con una claridad de la vivencia cotidiana. Una pintura, por tanto, que busca lo diáfano, pero que queda atrapada en los drapeados, en la que el placer cromático está anudado, como he señalado, con una cierta voluntad ornamental o con una idea del decor o del decoro, pero al mismo tiempo con un pensamiento que traza senderos que están continuamente, valga la alusión borgiana, bifurcándose en una suerte de movimiento browniano de la pintura, una pintura fantasmal, una pintura hauntológica en la que Berbis hace una extraordinaria combinación de lo definido y lo ambiguo, de lo dinámico y de lo superficial, de la evocación de los torbellinos y de ese pensamiento que tiene algo de constitución de una pintura camaleónica que no deja de cambiar constantemente de coloración en la piel. En cierta medida se podía asociar, como hacía aquí, la pintura de Berbis con el nacimiento de la física de Michel Serres, con los caudales y las turbulencias, con la turba y el turbo, con los giros, con el tumulto, con el giro de la peonza, con el juego vertiginoso del que hablara Roger Caillois, pero también con esa necesidad de pintar el espacio entre los objetos, que era también una de las obsesiones de Cézanne o incluso de la relectura de Lyotard de Cézanne a partir de los dispositivos libidinales. Berbis es un pintor que decididamente no cree en lo profundo y a pesar de todo quiere recuperar la condición áptica táctil de la pintura y también su musicalidad, una pintura de ritornelos, una pintura oxímoron en la que la pintura actúa como un dispositivo que está sedimentando armónicamente lo contradictorio. En este sentido, insistía que se trataba de un atractor extraño que está más allá de las reflexiones necrofilosóficas sobre la estética y sobre la pintura, que se mantiene como una pasión que quiere tatuar y que quiere cubrir la superficie del mundo, como sucede con el mural que ha realizado en la Galería Pilar Serra, una pintura que se plantea la pregunta de Bateson de por qué tienen contornos las cosas o cuál es la forma de delimitar el mundo, una pintura que intenta abrochar metafóricamente la realidad, como toda esa obsesión que tiene su pintura por los botones, por los tejidos, por los hilos, por la plastilina, por lo que puede ser modulado. Hablaba en este texto de Berbis como alguien que no tiene un discurso inercial y un discurso de las postrimerías, sino que tiene en realidad un tono deconstructivo y así va siguiendo y acompañando la pintura como algo que tiene todavía una razón de ser y sobre todo como algo que nos da, en el sentido kantiano, todavía que pensar. Por tanto, escribí este breve texto de 500 palabras sobre un artista al que admiro mucho, al que sigo hace tiempo, sobre el que he tenido el placer, como digo, de escribir catálogos en distintas ocasiones, incluso invitarle a exposiciones, y he visto la intensidad con la que trabaja y el compromiso enorme que tiene con su pintura, con su arte, con sus objetos, con sus esculturas, con sus intervenciones, y por eso cuando me pidió Javier Díaz Guardiola del ABC Cultural que escribiera sobre él, lo hice con enorme gusto, sobre todo porque era la posibilidad de volver a hablar de un artista que me interesa y también, como dice esta sección, escribir la crítica que me interesa.